Patricio Rey y sus redonditos de ricota grabaron Gulp, el que sería su debut discográfico, a fines de 1984. A esa altura ya eran un fenómeno de lo que entonces llamábamos el under, más allá de que llevaban muchos años tocando, primero en La Plata, después ocasionalmente en Buenos Aires y finalmente instalados aquí, y que eran, digamos, así el fixture, o sea, ves que tocaban Los Redondos, ves que los íbamos a ver, no sabíamos todos los temas de arriba para abajo, al revés y al derecho, pero tardaron mucho más que algunos de sus coetáneos o de los artistas de la época, infinitamente más que otros, en grabar su disco, porque lo querían hacer bajo sus propias condiciones. Querían ser independientes a eso, poder bancarse la propia grabación del disco, y por eso mientras seguíamos yendo a verlos locamente y preguntándolos cuándo salía el disco, ellos lo que hacían era amarrocar manguitos de cada vez que tocaban para poder pagarse la demorada grabación de ese disco, que, como les decía, tuvo lugar a fines del 84. Esto es ya a algunos meses del comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín. Esto es el primer gobierno democrático después de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, y ya era un momento complicado, ¿no? Porque obviamente las elecciones, vi la asunción de un gobierno democrático nuevo, fue una explosión de alegría muy lógica y muy inevitable después de lo que solemos llamar, con toda la razón del mundo, los años de plomo, pero la cosa no era fácil, ¿no? Muchas veces se habla de la primavera alfonsinista. Había una primavera, sobre todo, digamos, más en el terreno cultural que en ninguno de los demás, ¿no? Y particularmente no en el terreno económico. Ya a esa altura del partido había una inflación descomunal. Era la época, por otro lado, en la que se acababa de difundir el informe de la CONADEP. ¿Se acuerdan de esa comisión ad hoc que creó Alfonsín, presidida por Ernesto Sábato, para investigar los crímenes de la dictadura? Era la época también del plebiscito por el Beagle, cuando teníamos una disputa con Chile por el dominio de un canal bien en el sur, y en ese aire totalmente enrarecido, Los Redondos se encerraron en el muy sencillo estudio de los Vitale, de la familia de Lito, obviamente manejado por el Dombi, otros pioneros de lo que era la producción independiente acá en el país, que en general armaban proyectos a partir de este colectivo, el que llamaban MIA, porque eran músicos independientes asociados, ¿no? Era un año, como yo les hablaba, de explosión cultural, efectivamente. Miren que en ese año salieron discos como Piano Bar, de Charly García, del 63, el primer disco de Fito, Himno de mi corazón, de Los Abuelos de la Nada, Viuda e Hijas de Rock and Roll, el primer disco de los Hit, de Bujotti, Turri, Tot, el primer disco de Soda Stereo, Cachetazo al Vicio, Relax, de los Virus. Había verdaderamente una efusión de talento ahí dando vueltas, ¿no? Pero muy claramente había una diferencia entre todos estos músicos. No hablo de calidad, hablo de approach, hablo de forma de encarar las cosas, hablo del espíritu que animaba lo que estaba atrás. Por un lado estaba esta cosa muy pop de la época, medio inevitable, en una época que tenía un poco de esa cosa de reafirmación de la vida, del nos salvamos, salimos de este cono de sombras, salimos de esta zona de muerte que implicó la dictadura desde el principio hasta el final, y cuando digo final piensen en Malvinas, y en represión, manifestaciones obreras en la Plaza de Mayo. Entonces había una cosa como muy pop, como muy frívola, en el sentido de
que era inevitable, digo, no lo digo de manera crítica, ¿no? La sensación de que de repente ahora se podía disfrutar per se, en la calle, vocalmente, en los lugares, y entonces había una cosa de permitirse la frivolidad por primera vez, ¿no? en mucho tiempo. Pero Los Redondos eran completamente otra cosa. Más allá de que pudiese haber, y lo vamos a ver o a sobrevolar sonoramente con algunos de los temas o de los fragmentos de Gulp que van a sonar en este ratito. Podía haber puntos de contacto en lo puramente musical, elementos pop, de cosas de los temas que hacían los Redondos en este disco inicial, pero más allá de eso, lo que había en el fondo era totalmente distinto, ¿no? Había un poco la cosa de joda, el sentido del humor, o sea, que siempre fue característica de los Redondos y de las letras del Indio en particular. Entonces había en algún lugar donde a lo mejor alguien que simplemente pescaba el disco, que no los había ido a ver, podía llegar a creer que había puntos de contacto entre los Twist, o entre las Viudas e Hijas, digamos, poder hacer temas que son básicamente chistes o bromas, como Pierre Electricida, uno de los temas de Gulp. Pero más allá de esta zona gris que podía prestarse a confusiones, desde el primer momento quedaba claro que la actitud que tenían los Redondos o la forma en la que estaban viendo lo que estaba ocurriendo era totalmente distinta a los demás. Pensemos que la forma en que los Redondos eligen abrir su primer disco es una canción que lo primero que dice es: esta vez, por fin, la prisión te va a gustar.
Todo el mundo en esa época, todos los artistas, los que yo mencionaba, estaban boludeando a lo loco, muy contentos, creyendo que finalmente eran libres, porque se había terminado la dictadura. Y al Indio se le ocurre arrancar su disco, el disco inicial de Patricio Rey y los Randitos de Ricota, diciendo algo parecido a: disculpame, flaco, pero seguís tan preso como antes, ¿no? El Indio tenía claro esta ventaja de tener no solo más años, sino más rodaje que muchos de los músicos verdaderamente jóvenes que empezaban a brillar en esa época, ¿no? Alguna vez me dijo: yo no me comía el rosco de que esto iba a cambiar de un día para el otro. ¿Cómo iba a cambiar si la estructura de poder había quedado igual? En esos primeros temas había un poco de todo, cosas muy pop, cosas en rock, había cuñas de la música de Morillar, de Lawrence de Arabia, cosas que mostraban que detrás de ese andamio que sonaba tan fresco había un bagaje musical grosso, ¿no? Tanto de parte de Sky como de parte del Indio. En general es un disco que él no mira con enorme cariño porque recuerda las condiciones precarias en que los grabaron, porque tiene claro que no tenían la menor idea de cómo manejarse en un estudio, y tiende a minimizar un poco también esas primeras letras que había escrito, ¿no? Sobre todo comparadas con las que escribió después. Pero igual él dice que ya de arranque los chistes que él metía no tenían nada que ver con los chistes, qué sé yo, de los twists, por ejemplo, ¿no? Dice que eran chistes que te descolocaban porque no sabías si eran para reír o para preocuparte, para inquietarte, ¿no? Me dijo alguna vez, dice: cuando en Barba Azul se habla de antiguas lobas pulpas, era el reflejo de cierto cambio que se estaba produciendo. Las minas militaban, estaban en cosas más importantes. Hasta entonces había sido poco habitual que una mujer entrara en un grupo de cine o de rock y que tallara. Pero para ese entonces ya no las chupabas como un huesito y las tirabas. Eran muy poderosas. Bueno, el Gulp, obviamente, el título del disco remite a una onomatopeya de las que se usaban las historietas, ¿no? El Indio, fan de las historietas desde pequeño, digamos, el ruido que te ponen en el globito cuando alguien se traga algo, y que tenía que ver un poco con esta sensación de que nos estábamos tragando algo grosso como pueblo, a pesar de que en la superficie parecía estar todo bien y que había vuelto a imperar la libertad entre nosotros. Recordarán mucho, sobre todo los que frecuentaban los conciertos en esa época, que había otro montón de canciones que quedaron en el tintero, ¿no? Ahora me acuerdo que Máximo Kirchner, no me acuerdo cuál es, la que siempre reclama que grabe en algún momento. Un tal Brigitte Bardot quedó también ahí en el tintero. ¿Qué más? Mariposa Pontia, que estaba disponible en esa época, pero no entró en Gulp. Y también estuvo esa cosa que yo mencionaba de alguna manera cuando hablaba de los Midnight Oil al principio de su primer disco, ¿no? Para los que habíamos visto y más de una vez y habíamos formado parte de los conciertos de Los Redondos, claro, no había forma de contentarnos, ¿no? Porque una cosa eran las canciones, una cosa era el sonido, pero ahí ya venía tallando una diferencia que con los años solo se magnificaría, ¿no? Una cosa es ir a ver un concierto de una banda X y sentarse en una butaca o mover la patita o qué sé yo, y otra cosa ir a ver a Los Redondos. Implicaba otro tipo de experiencia, implicaba una experiencia que no era simplemente la de ser público, ¿no? Entonces obviamente no había forma de que, aunque lo hubiesen grabado en Abbey Road con George Martin, de lo que saliese pudiese encapsular todo lo que ya significaban para nosotros ellos, de tanto verlos en vivo, ¿no? Como les decía, lo grabaron en el estudio de los Vitale, que era
nada, como muy sencillo, era lo que podían bancar, lo que podían llegar a agarparse. Y bueno, por eso en general al indio le molesta. Ahora se van, las versiones remasterizadas lo tienen un poco más tranquilo, pero cuando escucha los viejos discos suele pasar esto, que uno lo único que escucha es sus errores, ¿no? O lo que escucha es el fantasma de lo que soñaba que fuese, y que no llegó a ser, porque el estudio no daba, porque no había productor, porque ellos no sabían exactamente qué hacer ahí. Uno de los motivos por los cuales también había una diferencia entre lo que el público ricotero esperaba y el disco era porque precisamente cuando se metieron en el estudio lo que buscaron es sacar un sonido distinto a lo que hacían en vivo, que era una banda muy cruda, sobre todo por las condiciones en las que tocaban. Y el indio en buena medida cantaba así al principio, como si le estuviesen estrujando la garganta, porque era la única forma de hacerse oír en el medio del ruido, ¿no? Pero aún así, para todos nosotros solo oímos la perfección de la cuestión, nosotros solo oímos lo que para nosotros es historia, lo que forma parte de nuestro ADN cultural y emocional. Por ejemplo, esta canción, en cuyo título es inevitable remitirse precisamente a aquellos años.
Esos versos que dicen: puede alguien decirme, me voy a comer tu dolor, y repetirme, te voy a salvar esta noche. Ahí a lo que apuntaba el indio era a decir: esta noche que estamos viviendo acá es un infierno, entre el calor, la transpiración, el mal sonido. Estábamos desaforados, gritando y saltando, pero nos gustaba, lo disfrutábamos, estaba encantador. En eso era diferente a los demás shows del momento. Nos prendíamos fuego, dice el indio, se ponía en juego una pasión al borde de la locura. Obviamente había mucha necesidad de gritar, llevábamos mucho tiempo callados. Justo recibí un mail del mister que recuerda, ¿no? Dice: por eso, si ibas a marchar por la libertad o a ver a los Redondos, no debías ponerte la ropa nueva. un gran consejo, porque evidentemente uno podía volver totalmente astroso, pero feliz siempre, esa era la cuestión. Una de las cosas divertidas del disco, de aquel vinilo, era la hoja que venía adentro, que incluía un aviso donde se lo presentaba a Patricio Rey como curandero internacional, y que era una idea que tenía que ver con las revistas gratuitas que se repartía a la comunidad hispanoparlante en Nueva York. Había una que se llamaba El Especialito, por ejemplo. Yo creo que de ahí el DJ Martini tomó la definición de especialito para cuando le dedica su música a un artista en especial, y que tienen muchas páginas dedicadas a avisos clasificados y a santería entre ellas, ¿no? El texto de este aviso es muy gracioso. Dice: mande 20 pesos, pongámosle, y reciba la chuparrosa milagrosa, poderosa para todos sus deseos. Ayudo en toda clase de problemas, malos puestos, volver esposo, novio, ser perdido, buena suerte, empleos, dinero, salud, éxito en negocios, etc. Retirar vicios, salaciones, enemigos, espíritus malignos. Logre venganza, satisfacción. Véame o escríbame. Voy a todas partes del mundo solo por cita especial. Espere resultados sorprendentes al comunicarse conmigo. Como tantos de ustedes, yo leí esto y me reí en su momento porque me pareció gracioso, y muchos años después terminé enterándome que la chuparrosa existe. Así es como se le dice a los colibríes en el norte de Latinoamérica. Y hasta existe la chuparrosa milagrosa. La gente le reza oraciones. Poderosa chuparrosa, por tu esplendor y potestad, ayúdame a conseguir lo que deseo. Así que un poco esa pretensión curadora de Patricio Rey quizás haya tenido algo que ver con la pulsión religiosa que los seguidores de la banda terminaron desarrollando muy poco después de esto. Lo que también incluye la hoja interna es una falsa carta del Confer prohibiendo la difusión de Criminal Mambo, que es el tema que cierra el disco. Insisto, como muchos otros en la época, yo pensé que la carta del Confer era verdadera, porque estaba tan bien, digamos, la ficción estaba tan bien armada, porque la carta dice: Criminal Mambo es un cantable al que se prohíbe por estar en infracción con lo dispuesto en el artículo 1, inciso A, B, D, G, K y S del decreto 4093. Pero era una joda, porque básicamente una letra que casi no dice nada, porque la letra lo único que dice es un criminal, criminal mambo, ¿no? Era un absurdo, pero estaba membretada con Presidencia de la Nación, Comité Federal de Radiodifusión, pero aparte, en todo caso, digamos, Criminal Mambo no había sonado, no había sido grabado, ni sido difundida en radios durante la dictadura, así que la prohibición obviamente era apócrifa
no era verdadera. Pero constituía no solo la letra con lo poco que decía, sino con ese sonido, un broche fenomenal para este disco, ¿no? Porque si bien el disco estaba lleno de ese sonido un poco más pop de lo que estábamos acostumbrados a escuchar en vivo, un sonido dentro de las limitaciones que yo mencionaba, bastante sofisticado, particularmente comparado con otras bandas de la época. Criminal Mambo, que cerraba el disco, era una verdadera aplanadora abrasiva, ¿no? Pero igual yo me adelanté acá, porque le había pedido a Fede que pusiera otro tema antes, así que disculpen porque estoy discurriendo, estoy pensando en el disco adelante de ustedes, y le había pedido que pusiese Yo no me caí del cielo, ¿no es así? Nena, hay mucho olor a gato. Digamos, la visión a la que creo haber llegado con la perspectiva de los años, esta es mi idea, obviamente, esto no es una cosa del indio, ni mucho menos. Lo que yo veo cuando vuelvo a escuchar Gulp es un poco una especie de huella digital con respecto a todo lo que los Redonditos podían llegar a hacer, ¿no? Y me parece que todavía había una cosa, obvio, un primer disco tal vez indefinida, digamos, estaba este espíritu dionisíaco, que participaba de la época, digamos, por esta cosa que yo decía, del deseo de salir a la luz y respirar y poder decir cosas por primera vez y poder gritar. Esto está claramente en temas como este que está sonando de fondo, indiscutible,
Y al mismo tiempo está la sensación de que a través del rock se podía decir otra cosa y se podía plantear otro tipo de actitud ante la vida en general. Todavía está todo ahí, gaseoso. No olvidemos que estamos hablando de una banda que surgió básicamente de una amistad, que tenía mucho de joda, que no incluía ningún plan a futuro. Estamos hablando de una época en la cual tener una banda de rock no significaba garantía de nada, ni de éxito, ni de dinero, ni de figuración, ni de premio alguno, de nada. Era por eso, un viaje entre amigos para llegar hasta donde la broma se sostuviese. Y a mí me da la sensación de que de lo que se entrevé de alguna manera en Gulp es un poco esta mezcla, ¿no? De parte de lo del espíritu de la época y parte de por primera vez darse cuenta de que esto se podía utilizar para algo completamente distinto e infinitamente más ambicioso. Y tanto es así, tanto imagino yo que el Indio se dio cuenta de que era lo que se podía hacer verdaderamente a partir de esa plataforma, que el disco que vino después de es Octubre. Y ya claramente ahí ya no hay medias tintas, no hay joda porque sí, no hay simple frivolidad, sino hay una no diría bajada de línea porque suena feo, pero hay una conciencia ardiente de decir, yo con esto puedo hacer algo que nunca imaginé que iba a poder hacer a partir de acá. Y de alguna manera creo yo que Octubre es precisamente, o que Octubre empieza o arranca precisamente desde el lugar en el que Criminal Mambo, esta canción que cierra Gulp, la deja, ¿no? Esta canción que casi no tiene más letra que decir, es un criminal, Criminal Mambo, que el Indio se ríe porque dice tiene una sonata en italiano en el medio, que nunca supo lo que quería decir, una joda, no sabía lo que estaba diciendo, pero en el medio está la palabra facho de hacer, pero acá facho también en criollo significa otra cosa, ¿no? Y ese hecho de cerrar gritando criminal, 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 locamente, digo que eran palabras que tantos habíamos tenido atragantados en la garganta durante tantos años sin poder ni decirlas, así que mucho menos gritarlas, ¿no? El Indio siempre se ríe y dice, mi voz siempre sonó frenada de coche, que al principio cuando arrancó la banda que a nadie le gustaba, pero si hay algo que queda claro escuchando esta canción que cierra Gulp y que abre en todo caso el principio de los redonditos de ricota que nosotros conocemos, sigue siendo verdaderamente memorable.
El Mister me recuerda por mail que de esa época en la que estamos hablando y que tiene tantos puntos en contacto con esta que estamos viviendo, todavía había presos políticos. Había habido elecciones democráticas, había ganado un presidente democrático, pero presos políticos que quedaban arrastrados de la época de la dictadura siguieron adentro durante un tiempo más. Era una época en la que los Redondos, el Indio Sky particularmente, tenían la práctica de ir a visitarlos, ¿no? A los presos políticos que todavía estaban adentro. Canciones que tienen, diríamos 33 años por su registro discográfico, pero algunas unos cuantos años más que eso sí que forman parte de nuestro mapa espiritual, ¿no? Una de las cosas que siempre me llama la atención, que me parece que marca la diferencia con lo que han sido los Redondos y lo que hace el Indio, es esa capacidad de encontrar forma de generar sentidos para las nuevas generaciones, ¿no? Muchos artistas maravillosos, clásicos, en general tienen un público que es más o menos de su edad, o sea, representan un corte generacional. En cambio, tanto los Redondos como la música del Indio per se tienen esta capacidad de inspirar nuevos significados y nuevos sentidos en las generaciones que vienen, ¿no? Y estos temas, por eso digo, los tenemos grabados en nuestro ADN emocional. Nosotros que tenemos una cierta edad ya y que hemos fatigado de determinadas cosas, pero siguen vivos, ¿no? Miren, por ejemplo, cómo suena una canción del Indio en las voces más jóvenes que uno puede llegar a concebir. Piel de gallina. Big Bang, a bailar que no hay infierno.